Como siempre es un gusto, es un placer conversar contigo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, tu auditorio. Encantada de estar aquí con ustedes nuevamente. No, muchísimas gracias por esta intervención alternada que tenemos siempre y que nos encanta por los temas además que abordamos. ¿No? El día de hoy un tema muy importante es el derecho a la verdad y a la memoria. Sobre todo cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos también de los daños de víctimas y en este caso me parece un contexto muy importante que vas a abordar en tu participación de hoy es el que tiene que ver con lo de la guardería ABC, ¿no? Sí, fíjate que en el marco Ujú. pues de lo que vivimos ayer, a nivel Sí, individual, podría decirse, pero también a nivel colectivo, ¿no? Me parece que es necesario abundar precisamente en estos dos conceptos relacionados, que ya muchos de nosotros cotidianamente lo asociamos con el caso de la guardería ABC, ¿no? Nosotros sabemos como ciudadanos, como hermosillenses, como sonorenses, que hace 14 años, pues nuestra cotidianidad, digamos, como ciudad fue simbrada, ¿no? este En esta tragedia en donde murieron 49 niños y niñas, donde muchos resultaban heridos con secuelas de por vida, que volvió y trastocó la referencia de los veranos hermosillenses, ¿no? Sin embargo, con el paso de los años, los lemas de Justicia ABC, ABC nunca más, ni perdón y olvido, se han relacionado automáticamente con la condición de esta tragedia, pero también siento que se ha diluido por momentos el potencial de este significado, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Qué implica el derecho a la verdad y a la memoria para este suceso particularmente? El derecho a la verdad está asociado a dar respuesta a inquietudes que surjan específicamente para la falta de esclarecimiento, de investigación, de sanciones de las violaciones de derechos humanos. En las democracias, y nosotros vivimos en una democracia, este derecho es un bastión fundamental para combatir la impunidad y también es un mecanismo de justicia que permite establecer en una sociedad la garantía de no repetición de los actos violatorios a los que hace referencia. En México surge ya desde hace casi 3 décadas, a partir de la matanza de Aguas Blancas en Chiapas en el 97, cuando la Suprema Corte de Justicia empieza a discutir el reconocimiento de la verdad como un derecho de las víctimas, pero también de la sociedad. Ojo acá, ¿no? En el 2005, la Asamblea de las Naciones Unidas establece principios y directrices precisamente para el derecho de las víctimas, ¿no?, a interponer recursos y obtener reparaciones establecidas. En nuestro país, apenas en el 2013 se establece una ley general de víctimas y ahí se habla precisamente, se indica que el derecho a la verdad es tanto para las víctimas directas o indirectas, pero también para la sociedad en general. Es decir, es un derecho individual, pero también es un derecho colectivo, ¿no? Y a fin de lograr el establecimiento de este derecho, pues establecen investigaciones, ¿no?, imparciales, competentes, para establecer, sí, por un lado, sanciones específicas de las violaciones de derechos humanos, para establecer reparaciones de daños, pero también para dignificar a las víctimas y lograr la recuperación del tejido social, ¿no? ujú. Para ello es fundamental establecer participaciones de la opinión pública, de las víctimas y los familiares. Ahora, a mí me gustaría también hablar del derecho a la memoria, ¿no? Porque forma parte precisamente de este proceso de verdad y de justicia. Y en algunas ocasiones busca dar respuesta a una situación histórica de una sociedad que en este caso, como la que vivimos hace 14 años, estaba plagada por impunidad, ¿no? En una sociedad, sobre todo en una ciudad que se ha llenado de ritos cada 5 de junio, con símbolos en torno al caso de la guardería ABC, la vigilia, los tambores con los infantes que tú ahorita describías, el replicar de las campanas, la gente marchando, el pase de lista. Es fundamental entonces que se comience a hablar de justicia también asociado al derecho a la memoria, porque solo así se podrá garantizar la respuesta de políticas públicas que garanticen la no repetición, ¿no? El derecho a la memoria y la verdad está sí asociado con la justicia penal,
pero también busca contribuir cómo las instituciones y la sociedad transformamos de manera radical aquella realidad que nos laceró y que nos dolió, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? ¿Cómo transitar a la memoria más allá del acompañamiento de los padres en una marcha que cada vez, hay que decirlo, puede diluirse más, ¿no? Entonces, yo creo que es importante posicionar que si bien la Ley General de Víctimas no establece un concepto sobre el derecho a la memoria, siguiendo estas directrices que te decía de las Naciones Ujú. Unidas, siempre se debe poner en el centro la escucha de las víctimas para reparar el tejido social, promover la participación social de los conflictos. En recientes días vimos, ¿no?, desafortunadamente, esta vulneración y vandalización que se hizo al memorial que está situado enfrente de la Suprema Corte de Justicia, sin que fuera esto un escándalo nacional, incluso aquí a nivel local, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo podemos honrar la memoria que aunque duela, es también parte de nuestra historia, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí como reflexión también para las personas que estamos en ciertos momentos de nuestras vidas situándonos, no como activistas, pero también como servidores públicos desde los espacios de tomas de decisión. Ok, Leila, te quiero preguntar algo. ¿Hay Sí. relación de esto que nos estás platicando de manera general con este acto que ha realizado el gobierno federal, el presidente, de pedir perdón a víctimas también de violaciones a los derechos humanos? Sí, es importante hablar justo esto de la cuestión del perdón. Sin embargo, también Ajá. es un ejercicio que ha perdido el impacto y la fuerza fundamental, ¿no? Ujú. El aceptar la acción del perdón, de la disculpa, del perdón público, tenía o tiene una acción fundamental que implica también el reconocimiento del Estado de que hubo una violación, una afectación, un descuido, una omisión, ¿no?, de su actuar, y por lo tanto también en ese reconocimiento está la garantía de no repetición, ¿no? Ujú. Sino cuál es el sentido. Entonces, para alguna de las víctimas, no en este caso en específico, pero algunas otras, Sí. esto ha perdido como el valor importante, ¿no? Y por eso también siempre es importante saber qué es lo que quiere las víctimas. Muchas veces no es suficiente con pedir perdón, ¿no? Muchas veces quieren otro tipo o tienen necesidades específicas, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la guardería ABC, que se habla ahora de la realización de un memorial digno, ¿no? Para honrar, digamos, para recordar esta tragedia, ¿no? Ujú. Así Y es, para pedir exactamente. precisamente como un recordatorio de la no repetición. Ujú. Ujú. Así es, muy bien. Pues muy interesante como siempre, Leila, te agradecemos infinitamente que nos compartas en este espacio estos análisis, estas reflexiones sobre temas de coyuntura y de interés general. Muchísimas gracias, te enviamos un No, saludo. gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo.